¿Qué tal, profesora? Espero se encuentre muy bien. Mi nombre es María Guadalupe Mexicano Vázquez y le voy a presentar mi actividad de reflexión de la unidad 3. Para esta actividad voy a proceder a leer una serie de preguntas y dar respuesta a las mismas. La primera es, ¿el método de estudio que utilizaste te permitió adquirir la competencia de cada unidad? Describe método de estudio, considera mejoras o cambios en el ciclo anterior y realiza la propuesta para el siguiente ciclo. Bueno, yo creo que en este método, el método que yo utilizo siempre, pues es que organizo mis tiempos de tal manera que me permitan poder realizar todas mis actividades, tanto personales como escolares. Entre semana le dedico aproximadamente 3 horas a mis actividades de estudio y los fines de semana de 4 a 5 horas por día. En comparación con el ciclo anterior, pues considero que sí hubo mejoras en cuanto a el formato de la planeación didáctica, porque pues ya se ve un poquito más ordenada la forma en la que nos detallan las actividades en cuanto al formato en el que se está solicitando. La siguiente pregunta. Explica a través de un ejemplo real que consideres que tienes el dominio de la competencia general de la asignatura. Si no tienes, explica por qué y qué crees que necesitas para lograrlo. Bueno, en la unidad 1 no pude aplicar en la vida real las competencias específicas de la asignatura. Sin embargo, pues sí me queda claro cómo realizar un guión para una entrevista para posteriormente aplicarlo a alguna entrevista en la que yo realice a mi personal que quisieran reclutar. En la unidad 2, la planteación de la capacitación y del estudio de la Ley Federal del Trabajo, pues tampoco he tenido la oportunidad de aplicarlo a mi área laboral. Sin embargo, pues al igual que la unidad 1, sí me queda claro el cómo se puede llevar a cabo. Y finalmente con la asignatura de tareas, pues ese sí lo he podido aplicar muy frecuentemente en mi trabajo, ya que pues yo soy la que organiza la ruta de trabajo y les asigno las actividades a los operadores para que puedan realizar sus recolecciones. La siguiente pregunta, ¿te ha sido de utilidad lo aprendido en esta asignatura? Comenta si has podido utilizar en tu ámbito laboral o personal y si es así, plantea una propuesta para poder mejorarlo, para poder aplicarlo. Sí me ha sido de utilidad, sobre todo la unidad 3, que es la que más he podido aplicar en mi ámbito laboral, como ya mencioné en la pregunta anterior con la asignación de tareas a mi equipo de trabajo. Siguiente pregunta, ¿qué temas te han parecido de mayor relevancia y te gustaría seguir profundizando en algún tema de forma personal y cómo podrías lograrlo? Pues igual como en la pregunta anterior y la anterior, ya mencioné que la unidad 3 fue la que ha sido de más relevancia para mí, ya que la asignación de tareas en el trabajo pues es el tema que en particular más me gustaría poder llevar más a fondo y recabar más información. La siguiente pregunta, describe cómo fue el trabajar en equipo y qué habilidades pudiste desarrollar. Bueno, ciertamente en la escuela pues no realizamos trabajos en equipo, pero pues en cuanto a mi área laboral considero que sí he hecho un buen trabajo con mi equipo de trabajo, vaya, porque pues los operadores y yo estamos en constante comunicación para poder realizar las recolecciones diarias. En cuanto al trabajo en equipo en la escuela, pues no soy muy de trabajar en equipo, prefiero más hacerlo de manera individual. Y finalmente la última pregunta, ¿por qué es importante seleccionar las fuentes de consulta con honestidad? Describe la importancia que te dan tus fuentes de información y menciona qué características deben tener tus fuentes de consulta para que las consideres confiables. Bueno, yo considero que el poder citar toda la información que nosotros ponemos en nuestros trabajos es muy importante porque le damos al autor la certeza de que él es quien lo realizó y no nosotros. Únicamente nosotros lo que hacemos es aportar una idea adicional a la que el autor ya está proporcionando. Y pues para que una fuente sea confiable, considero que debemos buscar en fuentes que cuente con autor, año y lugar de realización y que pues el sitio web sea confiable. Y pues por mi parte es todo, profesora, le agradezco mucho, que tenga una excelente noche. Hasta luego.